6 de la mañana, 30 minutos. Ahora sí vamos con la información económica con Óscar Javier Castañeda. El precio del dólar, Óscar, ¿sigue bajando el dólar o cuáles son los pronósticos? ¿Cuál es el valor de la divisa en ese momento? La tendencia durante el 2023 ha sido a la baja. Recordemos que durante el año pasó casi de 4.950 pesos, que fue el máximo valor registrado este año en enero, a pasar a su mínimo a 3.795 pesos en septiembre. Así ha mantenido unas oscilaciones, llegando a 4.100 y hasta, pues como lo mencionábamos, alcanzar mínimos de 3.800 y 3.900. El día viernes cerró a 3.956 pesos. Y hoy lo que nos dice Google maneja un precio muy diferente al de la superintendencia, ya que la superintendencia lo calcula y prácticamente la única autoridad que da un precio oficial tanto para casas de cambio como también para negociaciones ya de mercados bursátiles. Mientras que Google habla de 3.995 pesos, el día viernes cerró a 3.956. La bolsa de valores todavía no ha abierto en la ciudad de Bogotá y más o menos es el precio que tenemos, 3.956 pesos a este momento del día. El dólar ha tenido una tendencia a la baja, también en el transcurso de estos 15 días, que fue el último reporte que hemos tenido. Con oscilaciones entre los 200 y 100 pesos durante los meses y con fluctuaciones por semana entre 50 pesos aproximadamente. Ya, pero ¿y para el próximo año la proyección? Todo depende de la inflación. En este momento la inflación está al 10,15%. Recordemos que más o menos estuvo hacia el 13% en marzo. Durante los meses siguientes del año ha estado tendencia también a la baja. Depende de esto, depende de la tasa de interés, también la tasa de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal en Estados Unidos la dejó inalterada, la dejó a 5,5%. Y allá pues obviamente lo que viene a ser el PIB está al 3%, está creciendo mucho más que nosotros registramos un PIB negativo de 0,3%. Y esto mismo hace pues de que la moneda estadounidense pues sea un poco más robusta o un poco más, tenga una mayor apreciación en el mercado, pero sí hemos tenido también una apreciación durante el año muy significativa y dependerá de esto. Pueden haber varios escenarios, unos hablan de que 3.700, otros dicen que 4.200, 4.100, pero también depende cómo sea el comportamiento de las economías, más aún en términos inflacionarios. Ahorita pues se viene una subida de salario mínimo, ese salario mínimo suele subir precios, puede impactar en el tema inflacionario, pero también mucho más a cómo se dé la tasa de interés. Bueno, mañana se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y seguramente que va a tratar el tema de las tasas de interés a propósito de lo que usted habla. Dicen los expertos que de pronto podría bajar el piquito que tiene la tasa, el 13, ¿está en qué? La tasa de interés actualmente está al 13,25%. Eso, dice que pronto podría quitarle el 25%. Puede ser 12,25. Puede ser 12,75%, pueden ser 50 puntos porcentuales. Como recordábamos, el cambio de la tasa de interés depende mucho a cómo esté la inflación. Si tenemos unas inflaciones altas, por lo menos Colombia, en cuanto a su inflación, ha tenido en su historia del 2020 acá, que fue cuando el Banco de la República empieza a intervenir en el mercado con las políticas monetarias, principalmente en lo que tiene que ver con establecer una tasa de interés. Iniciamos la década del 2000 casi con una tasa del 25%, después bajó casi que al 5%, así se mantuvo durante la década del 2000 hacia el 2010, ahí tuvimos un alza en precios e inflación por un tema petrolero en el 2008, ahí la tasa de interés llegó al 10%, después pasó por un tema de paros de transporte, llegó a estar otra vez al 5%, por un tema del fenómeno del Niño en el 2016, llegó casi que a los 7, la inflación, tanto la subida de la tasa de interés, ahora pues después de pandemia, la reactivación, el encarecimiento, fenómenos geopolíticos, esta subida de precios al productor ha hecho que
La tasa de interés se sitúe casi que igual que que la inflación. Entonces, por tal razón, podemos tener una tasa de interés que baje según cómo baje la inflación y se va aproximando. Ahora, el Banco de la República es bastante cauto en esto, ha sido más una puja del gobierno, de la opinión pública, ya pasó la época de diciembre, y tanto así pues que hemos generado empleo, el cual pasó del 13,7% al comienzo del año hasta el 9,2% en octubre. Villavicencio presenta unas características distintas, porque acá pues obviamente el desempleo está al 10,8% y la inflación es el 8,01%. Es un poco mayor el desempleo en la ciudad, pero es menor la inflación, con todos los cierres viales que ha habido y las interrupciones y demás. Y en cuanto a este tema, el Banco de la República es bastante cauto, se vale más de la inflación que a lo que puede estar el desempleo. Hemos tenido una mayor oferta agregada, como también una disminución en precios al productor. Y eso mismo hace que finalmente vemos ya un alivio en lo que viene a ser el tema inflacionario. Esto hace que finalmente el Banco de la República diga, puedo tener en cuenta la opinión pública, pero en Estados Unidos también se vale mucho lo que pasa en Estados Unidos, ya pasó... Influye, ¿no? Sí, influye de tal manera porque también depende mucho el precio del dólar de lo que ya son materias primas. Por lo menos los precios del índice del precio al productor en la variación anual bajaron el 1,91%. Si estoy bien y si bien recuerdo, en la variación mensual, perdón, menos 1,91%. Entonces tenemos una reducción en la inflación que en lo que viene a ser el 10,15%, porque han bajado los precios al productor y también una oferta agregada que la notamos en el desempleo, que pasó del 13,7% al 9,2%. Y entonces el Banco de la República ya finalizó año, ya finalizó una época dicembrina, una época pues de bastante auge, bastante movimiento de productividad, pueden decir, la bajamos 50 puntos porcentuales, 25 puntos porcentuales, pero que se pronuncia el gobierno y la opinión pública suele a veces no ser determinante. Ellos ya tienen como unos criterios propios en cómo el comportamiento de la economía, y yo supondría que puede ser inalterada, no va a subir más, eso sí, porque la inflación no ha subido, la inflación antes ha bajado, pero si baja va a ser muy moderado. Va a ser muy correcto, moderado. sí. Y es muy independiente la decisión de ellos. Bueno, Óscar, ¿usted tiene cifras sobre los turistas sobre todo los turistas extranjeros, porque hay turistas nacionales y turistas extranjeros, los turistas extranjeros que visitaron el departamento de Meta durante el 2023? Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ellos sacan unas cifras. Ellos hablan de más o menos 4.764 turistas extranjeros que vinieron al departamento del Meta en este año, ¿no? Ellos hacen una sumatoria, es un sistema, el sistema lo hace este número, y más o menos dicen que de México han venido 1.288 personas. No hablan como qué tipo de turismo, puede ser turismo de negocios, puede ser turismo de recreación, puede ser turismo. De Estados Unidos han venido 1.140 personas, de Canadá 358, de Ecuador 333, de Francia han venido 45, del Reino Unido 54 y de Bolivia 56, de Panamá 100 personas aproximadamente, de Perú 183, porque eso más o menos pues se tendrán en cuenta de pronto algún tipo de entrevista que les hacen al momento de llegar al país, pero se habla que en el departamento del Meta han venido 4.764 turistas, y de estos más o menos están gastando por día aproximadamente y en promedio 138.000 pesos colombianos, que es decir, $34 al día. Bien, alimentos, cifra, ¿no? Bienes de uso personal. Pero hay que crecer, hay que tratar de crecer esa dices. Bueno, finalmente, Óscar, ¿cuánto recibió el departamento de Meta en remesas durante el presente año? O sea, remesas del exterior. Se habla, ya lo que viene a hacer el Banco de la República estima que el departamento del Meta ha recibido $134 millones en divisas procedentes de remesas o ya por concepto de remesas, que son que están en otras partes. De Estados Unidos viene la mayor parte de remesas, el 85% son de Estados Unidos, con $106 millones, seguido de España con 12 millones con su respectiva conversión a euros. Más o menos 10 millones aproximado de euros ha recibido.
de Chile el 4% con 4 millones de dólares, esos son 3.485 pesos chilenos, del Reino Unido es el 1% y más o menos 1 millón de dólares, es decir, aquí de libras esterlinas sí me faltó la precisión. Dejamos pendientes. Venezuela se habla de 65.000 dólares, que son 2.312.000 bolívares. De otros países, 9 millones de dólares, 31.000. Y más o menos se estima de 3 millones de colombianos que están en el exterior, que pueden ser muchos más, el 6%, el 12.000 personas, poco más, pueden ser 15.000, 20.000, son metenses. Y así es que tenemos esta cifra. Entonces el departamento ha recibido 134 millones por concepto de dólares, por concepto de remesas. Oscar, muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Las 6 de la mañana, 40 minutos.